pequeña oración y ya arrancamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque vos trajiste hoy a tu iglesia a cada uno de mis hermanos. Señor, no solo para venir a un culto más, sino para adorarte, para reconocer que vos sos el Señor, para reconocer que la Navidad sin vos no es Navidad, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad en este lugar, Señor, y habla el corazón de cada uno de nosotros. En tu nombre, amén. Bien, vamos a arrancar. Quiero que vayamos al versículo que está en Juan 3:16. Creo que alguno lo conoce, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo en el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y ustedes me dirán, Luciana, pero es el mensaje de Navidad, ¿no? ¿Por qué no te vas a Mateo, a Lucas? Ya vamos a ir a eso. Les recuerdo que con estas palabras, este mensaje, este versículo, está inmerso en una charla de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un judío, líder, alguien importante en la sinagoga, y él había dispuesto su corazón. En la reunión de hoy vamos a hablar de corazones dispuestos. ¿Tu corazón está dispuesto hoy, iglesia? ¿Están todos acá? ¿Estamos acá? Amén. Y el Señor le está contando a Nicodemo por qué vino, porque está hablando de Él, de que Dios envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para salvación, para que no se pierda y tengan vida eterna. Y quiero que vayamos a hacer un poquito de contexto en el día de hoy, para entender en qué momento es que llega tu Salvador, mi Salvador, en qué momento de la historia Jesús viene. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? El Señor hablaba por medio de los profetas. Hablaba por medio de los profetas y dirigía a su pueblo, los exhortaba, les pedía que pudieran seguir adorando, que fueran valientes, que fueran obedientes. Y sin embargo el pueblo endureció su corazón. Hubo muchas pruebas que no pasaron. Hubo muchas pruebas en las que muchos abandonaron. Hubo muchas pruebas en las que fueron y adoraron a otros dioses. Y a partir de cierto momento, la palabra dice que en el último libro hay una profecía, que en realidad que hay una palabra de Dios para su pueblo por medio de profetas, es en el libro de Malaquías. Y después comienza un periodo al que le llaman el periodo del silencio. De 400 años, dicen los historiadores y los teólogos, de 400 años, que en realidad lo que menos hubo fue silencio a nivel social, político, histórico. Pero sí el Señor no habló por medio de los profetas. En ese contexto de historia es que empezamos a hablar de esta venida de nuestro Salvador. En ese contexto es que se llama el periodo intertestamentario, una palabra ahí para hacer un trabalengua. Y en ese periodo hay mucho impacto social, político. El pueblo de Israel está siendo sometido, y está siendo sometido por básicamente 3 imperios. Primero el griego, después tenemos Alejandro Magno, que estaba como con todos los griegos como dominando todo el territorio. Este personaje histórico que seguramente les suena. Y lo que comenzó en esa época, que afectó a todos los judíos de ese momento, fue lo que se llamó la helenización. ¿Sí? Después de que muere Alejandro Magno, yo sé que estoy haciendo un poquito de historias, pero quiero que podamos entender el contexto en el que el Señor vino. Después de Alejandro Magno vienen aquellos llamados los Ptolomeos en Egipto, vienen aquellos que están los Seleucidas en Siria y en Mesopotamia, y ahí es que empieza esa dominación de estos imperios. Israel había pasado a ser algo chiquitito. Aquellos judíos, para hacerles la historia corta, aquellos judíos que seguían estando con sus tradiciones y armando sus sinagogas, era ese momento que le llamaron
la dispersión de los judíos, ¿sí? Y estaban en distintos lugares, pero estaban tratando de poder seguir las costumbres. En ese momento se nombra a un rey que se llamó Antíoco, y él lo que hace es producir muchísima más opresión sobre el pueblo de Israel. Quiso eliminar la Torá, quiso eliminar todo lo que había de la palabra de Dios, incluso le pidió a los judíos y a todos los creyentes era que pudieran adorar a Zeus, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezan los judíos a estar más oprimidos. Luego de esto, gracias amiga, nos vinimos de Grinch, nos vieron, ¿no? Pero no fue a propósito, no fue a propósito. Luego de todo esto, hay una parte de la historia en donde llega, para hacerles la historia corta para lo que no les gusta la historia, llega el Imperio Romano. En el año 63 a.C. llega el Imperio Romano de la mano de Pompeyo, ¿sí? Y él toma Jerusalén. Allí hace una masacre de sacerdotes, ¿sí? Y saca a las personas del templo. Y esto fue una marca bien especial para los judíos en ese momento. Por eso es que recuerdan cuando los discípulos le reclaman a Jesús y le dicen, ¿por qué no te levantás y vas contra los romanos? Y quería que él se levantara como un rey como militar, y Jesús venía con otras intenciones. Es por este contexto en que cuando llegan el Imperio Romano, los judíos son aplastados. Y en ese momento es mencionado y es puesto gobernante de Judea este señor que se llama Herodes, no me salía el nombre, el rey Herodes el Grande, ¿sí? Y en ese momento es cuando nace Jesús, ¿sí? Así que venimos de una época en la que el Señor no estaba hablando por medio de los profetas. 400 años de silencio. No es que, ay, Señor, contestame esta oración, te animás, no sé, está bien, puedo esperar un mes, un año. No, 400 años de silencio que el Señor no se manifestó por medio de los profetas. Y además, el pueblo judío siendo aplastado política, social y por lo tanto religiosamente, porque muchos decidieron adorar a otros dioses e ir hacia los dioses griegos, hacia los dioses de los sirios. Y ahí sí viene nuestra historia de Jesús, porque él nace en el periodo en el que está Herodes el Grande como gobernador de Judea. Y dice Mateo 1, 18 al 25, el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Quiero leerles también la interpretación y la escritura en Lucas 1, 28, 35. El ángel se acercó a ella y les dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Él será gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David
y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo entienden ustedes que después de todo este contexto histórico, político, social y de que el Señor no estaba hablando, cómo entienden ustedes que José y María se sentían cuando recibieron este mensaje, cuando el ángel se les presentó a decirles eso? Empecemos a ver cómo hoy dijimos que íbamos a hablar de corazones dispuestos, de corazones que contemplaban y esperaban, y eran judíos que esperaban que el Señor se manifestara, que se cumplieran las profecías que los profetas habían dejado. Ellos estaban esperando ese momento. Por eso es tan importante. No es un pasaje más de que se le aparece el ángel. Se le aparece el ángel en ese momento histórico, social, político, iglesia. Y hay cosas importantes, y Mateo arranca con la genealogía de Jesús. ¿Por qué es importante? Quiero detenerme un segundito en esto. Porque los judíos no iban a aceptar a un Mesías que no tuviera determinadas características. Uno era que tenía que ser hijo de David, y por eso es que describe toda la genealogía. El otro era que vendría de la tribu de Judá, y también que nacería en la ciudad de David, de Belén. Y era importante esto, porque para que ellos pudieran creer, estas tres cosas que habían dicho los profetas se tenían que cumplir. Isaías 7, 13 al 14 dice: entonces dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Acá está, David, hijo de David, del linaje de David. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Dicen algunos estudiosos que la genealogía de Jesús ya nos empieza a hablar del propósito que el Señor iba a tener cuando viniera y cuando naciera. ¿Por qué? Porque dentro de la genealogía de Jesús hay gentiles, y fueron 2 mujeres gentiles. Y me detengo un segundito y vamos a empezar a hablar de algunos corazones dispuestos que estuvieron atentos, contemplando lo que el Señor tenía para decirles en ese contexto que les acabo de mencionar hace un ratito. Esas 2 mujeres gentiles en la genealogía de Jesús, que eran todos judíos, eran Rahab y Ruth. Rahab había sido la prostituta, recuerdan, para los que conocen la historia, que había escondido a los espías en Jericó, ¿sí? Antes del ataque de Israel. Ella los escondió y ella y su familia se salvaron. Pero Rahab estuvo dispuesta a poder contemplar, a poder aceptar, a tener un corazón dispuesto a que el Señor pudiera hablarle. La otra fue Ruth, era una mujer moabita que enviudó, todos recuerdan y saben lo que es la historia de Ruth. Y ella también tuvo su corazón dispuesto, porque dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo a Noemí. Y ella decidió, tomó la decisión, dispuso su corazón. Y vuelvo con esto, iglesia, para que puedas empezar a preguntarte si en esta Navidad tu corazón está dispuesto para lo que el Señor quiere decirte. Si de verdad estás contemplando a Jesús en esta Navidad. Qué importantes fueron los corazones dispuestos de los profetas. Isaías, como les leí recién, en Jeremías, tengo otra de las profecías, en Jeremías 23, 5, 6 dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvo, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra justicia. Los profetas decidieron
escuchar la voz del Señor también en momentos en que muchos de los judíos y el pueblo de Israel estaba con su corazón endurecido. No escuchaban las advertencias del Señor, no obedecían la palabra. Y ellos también tuvieron un corazón que se dispuso a escuchar. María y José, no solamente el Señor les habla por medio del ángel, sino que era una situación complicada. El compromiso para casarse en la época de los judíos de ese momento era un compromiso que era con las mismas responsabilidades que un matrimonio. Pero la palabra del Señor dice que José tenía un corazón ¿cómo? ¿Cómo era el corazón de José según la palabra de Dios? Justo. Exacto, José tenía un corazón justo y no quería exponerla. Imagínense la actitud de María, el pensar de María. Ella dijo, sí, Señor. Pero ¿les parece que no tuvo miedo de poder aceptar ese desafío? Ese desafío que le ponía el Señor, que no tuvo miedo de ser apedreada, que no tuvo miedo de ser excluida. Pero el Señor miró el corazón de José y miró el corazón de María y los eligió para poder traer al Salvador del mundo para cuidarlo. Ellos escucharon y ellos obedecieron, siempre en el contexto histórico, social, político que les vengo contando. Y en la historia seguimos con corazones dispuestos. Y hoy la pastorita, que le pregunté, me dijo, ay, me estás diciendo toda la prédica. Dice después en Mateo 2, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a los jefes, sacerdotes, maestros de la ley y su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron. El término griego de los sabios es magoi. Y originalmente se pensaba que esto era una casta de sacerdotes persas y babilónicos. Y algunos estudiosos dicen que eran como astrólogos caldeos. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo es que esta estrella guía a quienes ni siquiera no eran judías, no creían en las profecías, pero sí habían leído que eso iba a pasar? Yo no sé si por curiosidad, dicen estos estudiosos que la estrella no sabemos si fue un fenómeno natural o sobrenatural, pero la cuestión es que el Señor se encargó de poner esa estrella para guiarlos. Hay un teólogo, Robert Plumber, que les quiero leer y dice, es especialista en el Nuevo Testamento, los paganos que nada tenían para guiarles, sino conocimientos superficiales de ciencia y mezclados con superstición, estaban, sin embargo, inflamados con el entusiasmo de las señales del Señor, con las señales de Dios. Así que estos que se supone que eran astrólogos, que nada que ver con la fe, venían y fueron guiados por esa estrella. De alguna manera el Señor se encargó de traerlos. Así que, ¿en dónde estamos? Estamos llegando a esta parte de que vinieron a visitar a los sabios, pero ya en ese tiempo Jesús, María y José ya estaban ubicados en un lugar específico. La estrella los guió a estos sabios que estaban abiertos a poder escuchar de ese rey que habían leído en las profecías en el Antiguo Testamento. Y su corazón estaba dispuesto a ver qué iban a encontrar. Y fueron y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y saben que los romanos cuando lo pusieron como gobernante de Judea, a Herodes le dijeron, vos sos el rey de los judíos. Así que, ¿cómo piensan, iglesia, que Herodes se tomó esta noticia? Herodes era un rey cruel. Mandó a matar a sus propios hijos, a 3 de sus hijos,
porque estaban un poco aptos y querían el trono. Los mandó a matar, era un rey cruel. ¿Qué esperamos que haga este rey cruel cuando se entera que la profecía de que van a ser el rey de los judíos llegó y estos sabios van a preguntarle a él? Entonces ahí obviamente se desesperó y, como dice la palabra, allí llamó a los sacerdotes, dijeron, bueno, esto es verdad, le confirmaron que eran Belén y les dijo a los sabios, bueno, vayan y después vengan y me cuenten a ver dónde está, que yo quiero ir a adorarlo, le dijo. Y los sabios tuvieron esa revelación, llegaron y pudieron ver a Jesús, pudieron contemplarlo y le pudieron llevar esos regalos que todos conocemos. Y dice que estos regalos que les entregaron eran 3 regalos importantes y que tenían un significado. Este significado tiene que ver con, bueno, es oro, mirra e incienso. Tiene que ver con regalos que se daban a los reyes. El oro se le daba a los monarcas, el incienso se le daba a los sacerdotes en el templo y también la mirra se le daba a personas que iban a morir. Y dicen los estudiosos que estos 3 regalos tenían ese propósito de mostrar, y la llegada de estos sabios tenían ese propósito de mostrar a aquellos gentiles, aquellas personas que no creían en el Señor, iban a venir a adorarle, iban a ser transformados por el Señor, por Jesús. Y esto era dicen que es la representación. Estos no se dicen las cantidades, simplemente se muestra como una historia en la que ponemos 3 reyes magos por los 3 regalos, pero en realidad la palabra no dice que hayan sido 3 o esa cantidad. Así que, iglesia, tenemos corazones dispuestos, hasta de personas incluso que no creían del todo en el Señor. Tenemos corazones dispuestos de María y José, tenemos corazones dispuestos de los sabios, tenemos corazones dispuestos de los profetas que fueron y escucharon la voz del Señor. ¿Recuerdan la historia con la que iniciamos? Jesús le dice a Nicodemo que Dios envió a su único Hijo para que todas las personas que creamos en Él seamos salvos, tengamos vida eterna. Y esta Navidad, iglesia, quiero preguntarte si hoy vos tenés ese corazón dispuesto. Quiero que cierres tus ojos. Cerremos nuestros ojos en este momento. Cuando cerramos nuestros ojos, iglesia, ¿qué estamos contemplando hoy? ¿Nos estamos acordando de aquel regalo de que nos olvidamos? ¿De la cena para la Navidad? ¿Estás contemplando que tenés que ir hasta el súper y los mandados que tenés para hacer después de hoy? ¿Qué está contemplando tu corazón, iglesia? Y hoy quiero que en esa contemplación de cerrar tus ojos puedas entender que la Navidad es la llegada de nuestro Salvador. Que hoy puedas preguntarte y revisar si hoy en tu casa la Navidad es una tradición de comer, de tomar algo, pero tu familia y tus amigos no conocen a Jesús, no saben el propósito de la Navidad. Hoy quiero que te preguntes, que nos preguntemos cuando cerramos nuestros ojos si estamos contemplando y si estamos teniendo un corazón que nos ayude a ver a Jesús en esta Navidad. Pueden abrir los ojos. Repasando esta historia, creo que todos fueron desafiados, fueron
estuvieron en distintos momentos. Capaz hoy tu Navidad está teñida así de gozo, capaz que hoy tu Navidad tiene dificultades, capaz que hoy tu Navidad tiene tristezas, que tu mesa tiene tradición, pero lo que nosotros queremos y venimos a hacer y adorar es a Jesús, porque no seríamos lo que somos hoy, no seríamos salvos si Él no hubiera nacido, iglesia. Entonces, hoy quiero invitarte a que puedas cambiar el propósito de tu Navidad. Si hoy en tu mesa de Navidad tenés a familia y amigos que no conocen del Señor, que este desafío que hoy quiero que nos vayamos, que puedas hablarle del Señor, que puedas contarle y decirle quién es Jesús y qué hizo en tu vida. Que si tu tradición está plagada de supermercado y de regalos, que tu tradición empiece a ser Jesús. Empiece a ser comunicar el mensaje de salvación. No es, como decía hoy Ani, no es un nacimiento más, no es una persona más. Es ese Dios que se hizo 100% hombre para salvarte, para salvarnos, iglesia. No es un festejo más. ¿Y quién mejor que nosotros que estamos acá hoy escuchando este mensaje, que venimos a adorarle, que salgamos allá detrás de esa puerta a proclamar que Jesús es el que nació y que ese es el motivo de la Navidad? De tener un corazón dispuesto a escuchar. ¿Te estás tomando el tiempo de contemplar a Jesús en esta Navidad o estás de corridas para llegar a tiempo con la cena, con el regalo, con no sé qué más? ¿O estás de corridas? ¿Cuál está siendo tu propósito? Quiero que nos pongamos de pie para poder orar.